esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. En cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. En efecto, ustedes aman a todos los hermanos que viven en Macedonia. No obstante, hermanos, les animamos a amarse aún más, a procurar vivir en paz con todos, a ocuparse de sus propias responsabilidades y a trabajar con sus propias manos. Así les he mandado para que, por su modo de vivir, se ganan el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Hermanos y hermanas, en Juan 10, versículo 10, Jesús dijo esto: Yo he venido para que tengan vida y tengan vida en abundancia. Hermanos, estas son palabras que describen la vida que Dios quiere para cada uno de sus discípulos, cada cristiano verdadero. Y aquí en este pasaje Él estuvo explicando que Él fue el buen pastor, el que iba a dar su vida por los necesitados, las ovejas, sí. Él fue el buen pastor que estuvo llamando a los demás, a todos, a vivir una vida diferente, una vida abundante, una vida llena. Y por los que son cristianos esta tarde, ustedes saben que una vida cristiana no es una vida necesariamente fácil. Que el día en que uno confía en el Señor, en Jesucristo, que todos sus problemas, todas las cosas difíciles en su vida ya están en el pasado. No. Que todo va a ser puro sol y jamás vas a tener tormentas en tu vida. Pero si eres cristiano este día, tú sabes que una vida en Cristo todavía es una vida abundante, una vida llena, una vida bendecida. Es aprender a dejar tu modo de vivir en el pecado y aprender a vivir una vida nueva, una vida diferente. Y aquí en capítulo 4 en Tesalonicenses, Pablo estuvo hablando con cristianos nuevos, él estuvo hablando con bebés en la fe, los que recién nacieron. Y es de lo que él estuvo enseñándoles, él estuvo animándolos a seguir en el progreso, seguir progresando en su fe. Y él había orado por ellos. Si tienen sus Biblias abiertas, él tiene una oración muy bonita aquí en capítulo 3. Dice que el Señor los haga crecer para que se amen aún más y a todos, tal como nosotros los animamos a ustedes. Que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre. Entonces, esta fue la oración para la iglesia, fue la oración que Pablo tuvo para nosotros. Pero aquí en capítulo 4, él sigue con este pensamiento. ¿Cómo es vivir en el amor? ¿Cómo es amar a nuestro prójimo? Él quiere ser, y él empieza a explicarlo en una manera muy práctica, muy real. Había ciertas cosas que tuvieron que dejar de hacer
Y había ciertas cosas que tuvieron que empezar a hacer. Y Pablo dice en versículo 3 que la voluntad de Dios es que sean santificados. Y déjame explicar lo que significa. Hay dos palabras importantes en la Biblia que habla de la salvación que tiene uno. La primera es la justificación. A veces nosotros podemos pensar que es nuestra responsabilidad, es decir, pagar por nuestros propios pecados. Hay gente que piensa que la vida cristiana es como un sistema de puntos. Si uno llega a tener una cierta cantidad de puntos, Dios te lo va a recibir. Este no es lo que enseña la palabra. Entendemos que es Dios que nos justifica, es por medio de Jesucristo, es por medio de lo que Él hizo en la cruz. Él paga por nuestros pecados. Pero, ¿qué pasa en nuestra vida? Dios paga por nuestros pecados, Él nos justifica y no hay un cambio en nosotros. Bueno, Pablo explica en Romanos que claro que no. Si Dios te cambia, si Dios te salva, si Dios en verdad te cambia, Él te va a sacar del lodo en que estuviste, en el lodo del pecado. Él te va a sacar y te va a cambiar en tu vida personal. Y esto es lo que Pablo está explicando. Este es el proceso de la santificación. Es que Dios nos está haciendo santos, cambiándonos poco a poquito, día tras día, mes tras mes, año tras año. Por eso Pablo dice, mira, esa es la obra que Dios está haciendo en nuestra vida, que sí involucra nuestra voluntad. Porque eso es lo que cambia, ¿verdad? Cuando uno conoce a Cristo, Dios cambia nuestra voluntad. Queremos, no es que tenemos que seguir a Dios, no, queremos seguir a Dios. Y Pablo es muy específico. Él habla de tres áreas donde nosotros debemos cambiar. Primeramente, en la área del sexo. Número 2, en la área el área de amor. Y el tercero es en nuestro trabajo, la manera en que nosotros, como cristianos, individualmente trabajamos. La primera cosa que menciona es que Él llama a la iglesia a vivir en pureza. Y Él habla bastante claro. Y tenemos que entender, bueno, vamos a leer versículos 3 a 7 de nuevo, ¿ok? 3 a 7. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos, como hacen los paganos, que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Hermanos y hermanas, tenemos que entender que los tiempos en que vivieron ellos que escucharon este mensaje en el primer siglo, sus tiempos fueron muy semejantes a los tiempos en que estamos viviendo hoy. Había muchas maneras de ver la sexualidad. Quizás saben un poco de los romanos y de los griegos, que la homosexualidad, por ejemplo, fue algo bastante común. De hecho, considerado completamente normal. De hecho, probablemente por siglos. Yo creo que en nuestra cultura este es quizás algo nuevo, más o menos nuevo para muchos de nosotros. En el primer siglo este fue considerado completamente normal. Había mucha prostitución.
De hecho, en los templos, a los dioses, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Este fue normal, este fue común. Y sin duda, hermanos, muchos que estuvieron escuchando este mensaje, ellos vivieron en este tipo de vida. Ellos estuvieron siguiendo probablemente lo que su cultura en estos tiempos lo consideraba normal y correcto. Y el concepto de fidelidad en el matrimonio, por ejemplo, de un hombre y una mujer viviendo en una relación, quizás este fue un concepto, un pensamiento nuevo para ellos. Cuando uno no sabe algo diferente, cuando uno está siguiendo a su cultura, ese es normal para uno, ¿verdad? Entonces, Pablo estuvo llegando con la ley de Dios. Nosotros leímos, ¿verdad?, los 10 mandamientos. Podemos imaginar a ellos por la primera vez escuchando los 10 mandamientos pensando, híjole, estuvimos mal, hemos estado viviendo muy mal. El 7º mandamiento, ¿qué dice? No cometerás adulterio. Punto. No hay nada de que podemos discutir. Dios lo dice así. Esta es la ley de Dios. Así Dios quiere vernos vivir nuestra vida. La palabra nos enseña que el matrimonio es algo que viene del Señor. Que tener relaciones entre un hombre y una mujer, este es algo bueno y correcto y algo muy bonito. Dios nos llama a vivir en fidelidad uno al otro. Pablo específicamente dice aquí, ¿verdad? Él dice que uno tiene que aprender a controlar a su propio cuerpo en una manera santa y honrosa. Entonces, Pablo estuvo diciendo, mira, la manera en que vivieron en el pasado ya no. Este no agrada a Dios. Este está fuera de su diseño por el cristiano, por la iglesia. Él no quiere que el cristiano esté viviendo así. Y hermanos, cuando nos paramos y pensamos en esto, este debe de tener razón para nosotros. Si Dios en realidad es nuestro creador, si Él es el que nos hizo y Él hizo el diseño de nosotros, Él sabe lo que está haciendo. Quizás he usado este ejemplo en el pasado. Es como uno que maneja un Toyota, ¿verdad? Si uno tiene problemas con su Toyota, ¿a dónde va? Bueno, va a Toyota para que arreglen el problema. Al menos va a su manual de propietario. Uno sabe, ¿verdad? Yo voy a checar qué dice mi manual. Yo quiero saber. Hermanos, es lo mismo con nosotros, con la palabra del Señor, ¿verdad? Si queremos saber de la sexualidad, de lo que está bien y lo que nos va a ayudar en nuestra vida, tenemos que escuchar al manual que Dios nos da, el manual divino, que es su palabra. Y Pablo aquí lleva su punto a casa cuando dice esto en versículo 6. Mira lo que dice versículo 6. Que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. Pablo está explicando aquí algo que siempre vemos en la palabra. El pecado, hermanos, siempre tiene consecuencia. Siempre tiene consecuencia. Los jóvenes, los niños aquí, los que están escuchando, esto es algo que jamás debes de olvidar.
siempre el pecado tiene consecuencia. Cuando nosotros no seguimos a lo que Dios nos dice, nosotros estamos dañando a nosotros mismos y estamos dañando a los demás. Cuando uno vive como quiere, uno hace daño a su pareja, a otros en su alrededor, cuando vive según sus pasiones, según sus deseos y rechaza a lo que dice Dios. Quizás han escuchado de este movimiento ahorita, se llama el Me Too Movement. Para mí ha sido muy interesante ver tantas personas que han sido dañados por consecuencia del pecado. Podemos decir que ha sido pecado. Y es triste ver y escuchar las historias de mujeres, hombres a veces. Pero vemos, hermanos, es una prueba de la realidad en que estamos viviendo cuando vivimos fuera de lo que Dios dice. Nos daña y daña a los demás. Pero tenemos que entender como cristianos que la intimidad y el sexo no es algo que Dios no quiere o rechaza a Él. No, siempre en el contexto correcto. Es un buen don de Dios. Hay muchas secciones en la Biblia que nos enseña esto. Hay algo muy bonito, hay algo increíble cuando uno vive según lo que Dios dice en esta área de su vida. Pero quizás han escuchado los que dicen, ¿quién eres tú para juzgar la manera en que yo estoy viviendo? Y hermanos, esa es una pregunta razonable. Pero hay una respuesta. Versículo 8. ¿Qué dice? Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces está diciendo, mira, estas no son nuestras reglas, no es la regla de un pastor, es la regla de Dios. Es Él que sabe lo que es mejor para nosotros, lo que nos va a ayudar en nuestra vida. Y podemos usar este pasaje con nuestros amigos que nos dicen, bueno, ¿quién eres tú? Mira, es Dios que nos dice, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender y confiar en la palabra del Señor, que el camino de Dios es un buen camino y que hay consecuencias serias cuando nosotros no obedecemos. Escucha lo que dice Tito capítulo 2. Dice en versículo 11. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a ¿qué? A rechazar la impiedad y las pasiones mundanas, y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces Dios nos llama a una vida de santidad, una vida pura. La segunda área es cuando Pablo llama a la iglesia a amar a su relación. Y este empieza en versículo 9. Dice, en cuanto al amor fraternal, no necesitan que les escribamos porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Y este es algo que muchas veces en este pasaje, todo este libro, si lees todo el libro de Tesalonicenses, es algo que él dice constantemente. Él siempre está diciendo a la iglesia, mira, tienes que seguir
amándose más y más. Versículo 3, versículo 12, ¿verdad? Que leímos, que el Señor los haga crecer para que se amen aún más, más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. Pablo está conectado, yo creo que con esta sección de la sexualidad, porque tenemos que entender, ¿verdad? Que como hemos dicho, cuando nosotros vivimos fuera, nosotros estamos dañando a nosotros, no estamos amando a nuestro prójimo. De hecho, odiamos a nuestro prójimo, odiamos a la persona con quien tenemos relación. Pocas veces pensamos así. Pero esta es la realidad, estamos odiando a esta persona. Si te metes con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, estás no solamente dañando a tu propia esposa o esposo, estás dañando a ti mismo y estás dañando a la otra persona también. Triste, pero esto es lo que Dios nos enseña. Pero Pablo dice, mira, tienes que seguir amando, tienes que seguir creciendo en esa área de su vida. Y como iglesia, hermanos, tenemos que escuchar estas palabras vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Bueno, déjame decirles, yo creo que como cristianos, nuestra tendencia es poner, no sé si tienen un carro con, ¿cómo se llama? ¿Manual? Estándar. Estándar, ok, estándar. Pero si lo pones en neutral, no vas a ningún lado, ¿verdad? Tienes que ponerlo en primero, segundo, tercero, algo para mover el carro. A veces como cristianos, después de unos años en la fe, es muy fácil ponerlo en neutral. Y uno no va a ningún lado. Uno es cómodo, uno se siente bien, uno no tiene mucho ánimo. Por eso yo creo que la Biblia es muy real. Siempre nos dice, mira, tienes que seguir amando. No te canses en amarse y amar a los hermanos más y más. Y por eso Pablo está diciendo, mira, tienes que buscar personas que necesitan el amor de Cristo. Personas que quizás están desanimadas o quizás que tienen su vida en neutral. Los que quizás se han enfriado, quizás los que estuvieron en el camino de Dios, pero han dejado de ir a la iglesia, han dejado de amar al Señor. Nosotros siempre como cristianos debemos estar buscando gente a quien nosotros podemos animar. Quizás ustedes han escuchado este dicho, las buenas cercas hacen buenos vecinos. ¿Han escuchado esto? ¿No? Quizás es en inglés nada más. Pero básicamente está diciendo esto, está diciendo, mira, si tú sabes dónde está tu línea, dónde está tu propiedad, y tu cerca está en esta línea, este te ayuda a ser un buen vecino. Yo recuerdo cuando fuimos a México y compramos un lote, me dijeron, Ricardo, debes de medir bien, porque es fácil que te roben medio metro y luego ellos ponen su cerca y luego ya no hay nada que puedes decir. Pero es importante, ¿verdad? Saber exactamente dónde va la línea de nuestra propiedad. Y aquí Pablo está dando, podemos decir, líneas. Él está dando límites. Él está explicando que los límites son buenos para nosotros. El matrimonio es un límite. Uno no se mete con otra persona. Uno tiene su propia esposa, ama a su propia esposa. Este es bueno en los ojos de Dios. Pero los límites son importantes. Y aquí Pablo está dando consejo cómo amar con estos límites. Y él dice, mira, empieza en tu vida diaria. Empieza en tu vida diaria. Si en verdad quieres amar a los demás, esta es la manera en que lo haces. Y él menciona 3 cosas en versículo 11.
Vamos a ver. Dice, primeramente, a procurar vivir en paz con todos. Procurar vivir en paz con todos. ¿Qué significa? Literalmente, dice, hacerlo tu ambición de vivir una vida tranquila. Cuando hablamos de la ambición, a veces pensamos que la ambición es mala, ¿verdad? Una persona que quiere mucho dinero y quiere, ¿verdad?, pisar a los demás y mejorar su vida. Hay una manera incorrecta, ¿verdad?, cuando uno habla de esa ambición. Pero Pablo está diciendo, mira, este debe de ser tu enfoque en tu vida. Vivir tranquilamente, vivir en paz con todos. En otras palabras, él está diciendo, si quieres amar a los demás, debes de empezar donde estás, en tu casa, con tus vecinos, mostrando el amor de Dios. Que seas fiel en las cosas pequeñas, sin decir nada a nadie, simplemente servir al Señor. A veces cuando pensamos que como cristianos queremos cambiar el mundo, ¿verdad? Queremos ser buenos testimonios, queremos, ¿verdad?, vivir para el Señor. Voy a ser misionero y voy a África y voy a, ¿verdad?, hacer grandes cosas. Pablo dice algo diferente. Él dice, mira, ¿dónde estás? Que seas fiel. Si eres joven, que seas fiel donde estás, viviendo según lo que Dios dice. Estudiando quizás. Si estás trabajando, que trabajes bien, ¿verdad? En las cosas pequeñas, procurar vivir en paz con todos. Pero él sigue, ¿qué más dice? Él dice ocuparse de sus propias responsabilidades. Niños, quizás como chiquitos o con tus hermanos, has dicho esto. Métete en tus asuntos. Yo recuerdo cuando yo decía cosas así a mis hermanos, mis papás siempre me castigaron, ¿verdad? No debes de hablar así, ¿verdad? Pero básicamente eso es lo que Pablo está diciendo. Él está diciendo, mira, no pienses en los demás, que pienses en tu vida. Ocuparse de sus propias responsabilidades. Que te enfoques en tu vida, en el trabajo que Dios te ha dado a ti, no todos los demás. A veces nosotros podemos ver claramente, ¿verdad?, lo que los demás están haciendo mal, pero no podemos examinar, no podemos enfocarnos en nuestra propia vida. También una cosa más, él dice trabajar con tus propias manos. Los cristianos deben de ser conocidos por la manera en que trabajan, que no son los que están recibiendo, que están manipulando, ¿verdad?, como charlatanes. Los pastores específicamente, que quizás conocen pasajes que hablan directamente de esto, ¿verdad? Los pastores que son charlatanes, ellos no trabajan, no hacen nada y están pidiendo mucho dinero. Qué triste. El cristiano debe de ser uno que trabaja y uno que trabaja bien. Pablo, él fue apóstol, él fue uno que predicaba el evangelio. Él no solamente predicaba, él también, ¿qué? Hacía tiendas. ¿Por qué? Él quería mostrar, él decía, mira, yo soy el primero en esto, el primer apóstol quizás en el área en que estoy predicando. Yo no quiero que nadie piense mal del evangelio. Que en realidad estuviera predicando para recibir dinero, ¿verdad? Porque siempre es la crítica de la gente. Él explica que el pastor después de él, que el pastor de hecho animaba a la iglesia a pagar a los pastores para que podían enfocarse en su trabajo, pero él fue el primero entrando a un campo virgen. Por eso no quiso dar esta impresión. Y
Evidentemente este fue un problema en Tesalonicenses. Si uno va a la segunda carta, capítulo 3, versículo 11, es interesante lo que dice, 11 y 12. Dice que hay unos que no quieren trabajar. Ok, aquí están. Nos hemos enterado de que entre ustedes hay algunos que andan de vagos, sin trabajar en nada, y que solo se ocupan de lo que no les importa. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que tranquilamente se pongan a trabajar para ganarse la vida. Él fue directo, ¿verdad? Él decía, mira, está mal que trabajen, porque están deshonrando a nuestro Señor Jesucristo. Y para Pablo fue bastante importante, específicamente porque él estuvo pensando en la reputación de la iglesia. ¿Qué es lo que el mundo piensa de nosotros? Si regresan a capítulo 4, mira lo que dice en versículo 12. Dice, para que por su modo debemos trabajar y trabajar fuertemente. ¿Por qué? Para que por su modo de vivir se ganen el respeto de los que no son creyentes y no tengan que depender de nadie. Hermanos, cuando pensamos en la manera que vivimos nuestro testimonio, este debe de ser algo importante para nosotros. ¿Qué están pensando los demás? ¿Verdad? ¿Qué es la reputación que tengo? Uno que quiere ser pastor debe de tener esta cualidad. Debe de ser un hombre que tiene una buena reputación en el mundo. Y esto es lo que Pablo estuvo diciendo. Él estuvo diciendo, mira, Dios no solamente nos ve, pero el mundo también nos está juzgando. Y cuando vivimos así, cuando vivimos para el Señor Jesucristo, cuando vivimos en la pureza, cuando vivimos trabajando, cuando vivimos ocupándonos de nuestras propias responsabilidades, trabajando con nuestras propias manos, ¿qué pasa? Dios está glorificado. Dios recibe el honor y la gloria. Y hermanos, cuando pensamos en nuestras vidas, este debe de ser nuestro deseo, ¿verdad? Que Dios nos vea con esta reputación, que Él esté viéndonos, ¿verdad? Sirviendo, en vez de recibir, sirviendo a los demás. La primera carta de Pedro 2 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar, que aunque te acusan a hacer el mal, ellos observan las buenas obras de ustedes y glorifican a Dios en el día de salvación. Hermanos, este es el deseo que Dios tiene por cada uno de nosotros, en tu vida, en mi vida, en la vida de la iglesia hoy. Y debemos orar que este sea la realidad, que la gente vea en nosotros que el cambio que ha hecho Jesucristo no es solamente de los labios por afuera, pero que sea un cambio real, un cambio profundo, un cambio que toque toda nuestra vida. Y hermanos, cuando esta es la realidad, Dios sí va a recibir la gloria y el honor. Debemos orar, hermanos, que este sea el enfoque de cada uno de nosotros, escuchando hoy, cada uno que está presente ahora. Y quiero terminar el mensaje hoy con unas palabras de una de las canciones favoritas mías.
que dice así: que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Dice: toma, oh Dios, mi voluntad, hazla tuya nada más, tómalo todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Vamos a terminar en oración. Bendito Padre, te damos gracias por la claridad de que habla tu palabra. Señor, qué bonito. Pero Señor, sabemos que este no es fácil. No es algo que podemos hacer en nuestra propia fuerza. Es solamente cuando Jesús entra y cuando Jesús cambia hasta el deseo, Señor, en nuestro corazón. Y Señor, sabemos que necesitamos tu ayuda. Y Señor, quizás hemos fallado. Señor, quizás nos hemos desviado. Señor, pero que nos recuerdes, Señor, que jamás es tarde, Señor, para ti. Que nos das siempre segundas oportunidades. Y Señor, cuando fallamos, podemos regresar a tu trono de gracia pidiéndote, Señor, con todo nuestro corazón, por el perdón de nuestros pecados. Y si hay una persona ahora escuchando este mensaje que se ha desviado, Señor, de tu camino, Señor, que tú llames a esta persona para que regrese hoy, Señor, a tu camino, el camino bueno, el camino que da, Señor, que nos llena, una vida abundante, Señor, que hay en Jesucristo. Señor, te damos gracias y pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.